La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de alejarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Muchas gracias a todos ustedes por su preferencia. El canal en YouTube ya llegó a 50,000 suscriptores y vamos por más. Y qué mejor momento para alcanzar esta cifra que en esta víspera de Halloween. Hoy les quiero compartir un par de breves relatos que seguramente les dejarán los pelos de punta. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Apagar la luz, subir al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Shiley Williams estaba segura de que había más cosas en la vida que ese aburrido estilo de vida en la rural Dakota del Sur. La televisión, los programas y las películas que a ella le encantaban, con brujas, demonios, matavampiros y demás, eran muy populares entre sus amigas adolescentes. Pero para ella, eran más que un simple entretenimiento. Los personajes eran atractivos, llenos de confianza y habilidad. Sus aventuras dejaban ver una posibilidad de una realidad más emocionante que iba más allá de los límites de su pueblo rural. Aunque Shiley sabía que los programas eran fantasía y que los héroes eran actores, tenía suficiente interés como para leer cada libro que podía encontrar sobre magia, hechicería y todo lo oculto. Mientras devoraba todo ese material, aquella emoción aumentaba al saber que estaba obteniendo las llaves de un mundo secreto y que muy pronto se abrirían las puertas de cosas inimaginables. Ciertamente, llegaría a ver cosas nuevas, pero no precisamente lo que ella tenía en mente. Su primera experiencia con lo paranormal se remontaba a su infancia, cuando despertaba a mitad de la noche para encontrar a un hombre viejo nativo americano sentado a los pies de su cama. Particularmente este no le daba miedo, ya que su familia tenía parte nativo americana. Ella asumía que era un familiar lejano y se volvía a dormir. La idea de los fantasmas no la molestaba mucho, ya que varios familiares decían tener habilidades especiales que les permitían ver y hablar con los espíritus. Ella misma recordó que de niña llegó a ver otros espíritus humanos, pero su madre le había enseñado a no tener miedo, porque siempre estaba la opción de rezar para que se alejaran. Pero ahora en la adolescencia, y ya con un interés obsesivo por lo oculto, ella no tenía intenciones de deshacerse de aquellos visitantes espectrales. Más bien lo que quería era atraerlos. Y sus esfuerzos pronto rindieron frutos. Las apariciones nocturnas de sombras de personas se volvieron algo normal, así como las visitas de la vieja bruja. En la tradición oculta, la vieja bruja es una presencia demoníaca que se sienta sobre el pecho de las personas mientras están durmiendo, inmovilizando a la víctima y generando sensación de terror e impotencia, y si no, al menos una de asfixia. La ciencia moderna llama a este fenómeno la parálisis del sueño, un estado entre las etapas del sueño y el despertar en que la persona está consciente, pero no se puede mover o hablar. Por lo general, esta parálisis viene acompañada de visiones de figuras demoníacas, susurros o voces, y sensación de maldad dirigida hacia la víctima. Aunque es perturbadora, los expertos dicen que la parálisis del sueño no es ni peligrosa, ni que sea indicativo de una condición seria. El exorcista español, el padre José Fortea, advierte que aquellos que participan en ritos ocultos tienen mayores riesgos de sufrir terrores nocturnos. Pero las personas inocentes también pueden ser atacadas. Por desgracia para Shiley, ella no siguió ninguna medida preventiva
sino que se metió de lleno en lo oculto, aun cuando sus ataques nocturnos aumentaron de intensidad y de frecuencia. A veces se sentía atada al colchón, incapaz de mover un músculo mientras algo le sisiaba con una respiración caliente en el rostro. Eventualmente estas visitas nocturnas cambiaron a una forma diferente. En esta ocasión el visitante tenía rostro, pero, como muy pronto se enteraría Shailene, era igual de malvado. Se hacía llamar Justin y era muy guapo. Su rostro juvenil venía acompañado de complexión delgada, ojos cafés, cabello oscuro. Pudo haber salido de cualquiera de las portadas de novela romántica que leía la madre de Shailene. Pero en vez de tener el pecho descubierto, Justin siempre se aparecía con playera negra y pantalones negros. Al inicio las visitas eran inofensivas. Ella disfrutaba con solo estar en la presencia de ese hermoso ser. Sin embargo, una noche, ella se despertó, algo adolorida y en pánico al descubrir que Justin la intentaba violar. Ella pensó que había caído en algún tipo de hechizo, ya que el horror de ser violada por un cuerpo espectral se volvió el placer más exquisito que ella hubiera conocido. Ella solo podía pensar en él después de eso, y su obsesión la llevó a ansiar sus encuentros nocturnos, los cuales continuaron por un año. Durante el día, Shailene se metía de lleno en las enseñanzas del famoso ocultista Aleister Crowley y pasaba horas estudiando la llave menor de Salomón, un grimorio escrito de forma anónima sobre demonología. También pasaba cada vez más tiempo con su Ouija, encantada con la habilidad para utilizarla y para llamar a Justin. Mientras tanto, también a Shailene le encantaba asustar a sus amigas con la Ouija cuando hacían pijamadas. Una noche ella le pidió a Justin que moviera el cordón de la lámpara de techo. No solamente hizo que se moviera la cuerda, sino que aparecieron las letras "fuera de aquí" en el tablero, haciendo que las amigas de Shailene salieran corriendo y gritando por la puerta principal. Gracias a la lectura de la llave menor de Salomón, Shailene sabía sobre los símbolos y señales de varios demonios. En poco tiempo comenzó a escribir los símbolos en su cuerpo y siempre tenía uno pintado en la palma de su mano. En poco tiempo se volvió más curiosa respecto a si podía hacer más cosas con los símbolos de los rituales mágicos. Una chica en su escuela la molestaba, así que utilizó uno de aquellos símbolos para convocar a un demonio que persiguiera a la chica. Y ya sea por coincidencia o por intención demoníaca, quien la molestaba tuvo un accidente y la dejaron en el hospital. El placer de Shailene por su aparente habilidad para ordenar a los demonios duró muy poco, ya que comenzó a experimentar en ella misma la mayor parte de su malicia y traición. Y cuando no pudo controlar a sus malvados secuaces, ella permanecía despierta por horas, debido a que personas, o más bien dicho sombras, flotaban sobre su cama y le quitaban las cobijas. Justin también apareció más seguido, pero sus acciones eran cada vez más violentas y terribles, dejándole mordidas y moretones al día siguiente. Aterrada con lo que había liberado, después de semanas de torturas nocturnas, por fin acudió a la religión de su madre y se volvió una cristiana renovada. Por desgracia, su repentina conversión no era la solución instantánea que ella esperaba. El día después de hacer su procesión de fe, ella se reunió con el pastor y siguiendo su consejo volvió a casa e inmediatamente tiró todos los libros y todos los objetos de ocultismo que tenía. Se fue a cama esperando que las noches de terror terminaran. Más tarde, recibió la presencia tranquilizante de su gato. Estaba junto a ella mientras se quedaba dormida. Pero a las 3 de la mañana, se despertó con el sonido de una campana. Al abrir los ojos lentamente, se fue levantando y un destello de luz iluminó una horrible figura de 2 metros en su puerta. Aunque aquella figura encapuchada tenía la apariencia general de un hombre, estaba deforme, piel quemada, y su rostro colgaba como cera caliente. Aquellos ojos eran pozos negros vacíos. El brazo de aquella cosa estaba estirado mientras sostenía la cadena de un perro negro de apariencia aterradora. Shailene se levantó e intentó pedir ayuda, pero su voz no funcionaba. Provocado por el movimiento, el perro gruñó amenazadoramente y tiró de su cadena. El gato de Shailene saltó sobre su pecho
rasguñándola terriblemente. Aún incapaz de utilizar su voz, Shelly recitó en su cabeza cada oración que sabía, con una invocación especial para el arcángel Miguel. Eventualmente cayó sobre su almohada desmayada de puro cansancio. Cuando despertó la mañana siguiente, recordaba cómo un terrible sueño rápidamente se había transformado en realidad cuando vio sangre en su pijama y en su pecho. Ella continuó con su vida como cristiana y comentó que ya no sufre ataques nocturnos tan seguido, aunque todavía hay ocasiones en las que recibe visitas a las 3 de la mañana, generalmente demoníacas. No termina herida porque se pone a rezar, pero al final, ella invitó a los demonios y nunca se irán de su vida. Hola, buen día. Iba saliendo de casa cuando volteé hacia la ventana de enfrente y miré a una mujer detrás de su ventana. Para ser exactos, a la mitad de la ventana. La apariencia era de una mujer desaliñada, triste y llorosa. Recuerdo que su rostro me causó tal impresión que durante todo el día se me venía el recuerdo en aquella imagen. Aquella mujer parada frente a la ventana de su habitación. Aunque no le puse mucha atención. Mi nombre es Rogelio. Y les pongo en contexto. El 19 de octubre de 2021. Todo parecía normal, a excepción de aquello que les comenté al inicio. Me subí a mi coche y lo encendí para iniciar mi camino. Después prendí la radio como siempre e iba cantando, no recuerdo alguna buena canción. Pero de repente se escuchaba un ruido como de interferencia. Por instinto volteé a ver la pantalla del coche y me pareció ver el rostro de aquella mujer que acababa de ver cuando salí de casa. Pensé que era parte de mi imaginación y por lo tanto continué mi camino. Nada me iba a quitar la tranquilidad, o al menos eso quería pensar. El día transcurrió normal, tan normal que decidí llamar a mi chica para pasar una tarde juntos. Salí de trabajar y le marqué. Le propuse vernos por la tarde para ver una película o estar juntos. Pero cuando estaba en la llamada, la voz de mi novia se escuchó diferente. Parecía que estaba hablando con alguien más. Tampoco le di importancia. Imaginé que era la señal. Pero, bueno, ella aceptó enseguida y pasamos la tarde juntos. O al menos, ese era el plan que yo tenía. Me dirigí a casa de Esmeralda, mi novia, cuando sin razón aparente la radio empezó como a perder la frecuencia. Intenté moverle y ahí estaba. Era el rostro de aquella mujer en la pantalla de mi estéreo, nuevamente. Cerré los ojos con fuerza, intentando creer que todo lo había imaginado. Pero cuando los abrí, estaba en mi parabrisas. Ahora sí estaba sorprendido y asustado. Sin fijarme pisé el acelerador, pero en menos de 100 metros se paró frente a mí. Y esto hizo que me saliera de la carretera y me estrellara contra un árbol. Adolorido, asustado y hasta atarantado, intenté bajarme del coche, pero por más que traté de moverme, no podía salir. Sin darme cuenta me desmayé, y eran casi las 11:50 de la noche. Había perdido el conocimiento. Cuando reaccioné de nuevo no tenía señal en mi teléfono. Sentía un frío extraño y al mismo tiempo extremo. Estaba preocupado por mi novia y por mi familia, ya que nadie sabía nada de mí. Me intenté comunicar, pero no tenía señal. 11:55 de la noche. Sentía que había pasado una eternidad, pero solo habían sido 5 minutos. Maldita sea, 1000 veces maldita sea. Ahora no me puedo comunicar con nadie, y todo por culpa de esa mujer. Sí, me refería a la mujer que había visto antes de salir de casa. En ese momento se vuelve a encender el radio, y con una voz toda distorsionada y voces extrañas, volteé para mi izquierda y ahí estaba de nuevo. Era esa mujer, pero ahora estaba con su cabeza agachada. Me aceleré y sin saber cómo lo hice, logré salirme del coche.
Me bajé y me puse a correr como desesperado para acercarme a la carretera y pedir ayuda. Entre neblina y cada vez más frío, seguí caminando. De repente escuché un golpe, como si hubieran azotado una puerta. Me regresé. Aquel ruido era en mi coche. Al parecer alguien se había acercado. Grité preguntando si había alguien alrededor que me ayudara y empecé a escuchar unas pisadas. Me dirigí hacia el ruido y cada vez hacía más frío. Recuerdo que sentía que me congelaba. A cada rato pedí ayuda, pero era inútil. Nadie me escuchaba, o al menos eso yo creí. Aquello pareció eterno. El camino, el frío, la angustia, pero sobre todo la noche. Cerca de la 1 de la mañana me senté a llorar y de repente escuché pasos nuevamente. Me quedé quieto. No quería que se alejara eso que hacía ruido. Agaché mi cabeza para que pensaran que estaba dormido y pasaron unos segundos cuando vi unos pies cerca de mí, pero estaban sucios, como enlodados y llenos de sangre. Parecía que habían sido rasgados con un cuchillo, o yo no sé. Mi corazón se aceleró al 100. Ya no quería levantar la cabeza. Vengo por ti. No tengas miedo. Solo necesito que no me mires, le dijo esa persona, que era mujer. Si me miras, tendré que llevarte a otro plano y yo te amo. Al decirme eso me quedé más helado. No entendía por qué me decía que me amaba. Decidí no levantar la cabeza. Me puse de pie y empecé a caminar para dejarme guiar por aquella mujer. Sin preguntar nada, empecé a caminar por un costado de ella. Sus pies me hacían solo verlos. Mi cabeza iba llena de preguntas, pero eran más las súplicas porque terminara la noche. ¿Por qué tienes miedo? Yo jamás te tuve miedo. Creí en ti y siempre fui solo para ti. ¿Saben, terroríficos? No sabía por qué me decía eso. No estaba entendiendo nada de nada. Siéntate ahí, me dijo seria, pero con voz de odio. Le contesté que prefería seguir de pie. Después, ya en un tono más suave, me dijo que me sentara, que todo iba a estar bien. Tal vez la voz era para que sintiera algo de confianza, pero yo ya estaba más allá que acá con el maldito nervio. Siéntate. Te digo que no pasará nada. Dime cuánto me amas. Dime cuántas ganas tienes de estar toda tu vida a mi lado. Al decirme aquellas palabras sentí un horrible escalofrío. Esas palabras retumbaban mi mente. Me sentí confundido. Quería verle el rostro. Fue cuando decidí levantar mi cabeza. Híncate, maldito. No puedes levantar tu cabeza hasta que yo lo decida. Ahora mando yo, cretino. Así es que te quiero a mis pies. Míralos. Anda, míralos. Por arte de magia estaba hincado, arrodillado a sus pies con la cabeza más agachada, mi cabeza vacía ya que no podía pensar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No sabía en qué estaba metido y en qué momento me había regresado al coche. Aquella mujer me decía que no llorara, que no era posible que llorara. Déjame ir, te doy lo que quieras. Te irás. Pero tú dime a dónde quieres partir, Rogelio. Y tú llorando. Nuevamente aquella voz sentía que ya la había escuchado, solo que tenía que recordar en dónde y de quién era. Párate y sígueme. Levanta un poco más tu cabeza, porque aún veo que no sabes quién soy. Dijo aquello en un tono como burlándose. Ese tono que hasta te imaginas la sonrisa burlona en la cara, mirada cínica y despiadada. Levanté la cabeza y podía verla de la cintura para abajo. En ese momento, no sé cómo, pero recordé unos pies iguales a los de una novia que tuve hace poco más de 8 años. Pero no podía ser posible. Simplemente no. ¿Me puedes decir a dónde me llevas?
A un lugar, amor mío. A tu lugar favorito. Me contestó eso aquella loca mujer. Eso pensaba yo, que estaba loca. Disculpa, ¿me puedes decir cómo te llamas? Ah, no lo recuerdas. Amor. Me llamo Amor. ¿Por qué no me dejas mirarte? Quiero verte, siento que todo esto es una broma o algo así. De pronto todo cambió. Aquella persona comenzó a actuar extraño. ¿Sabes? Estoy cansada, ya no caminemos más. ¿Por qué me despojas de mis zapatos? ¿Qué no ves que me puedo lastimar? Me duele. Mira, mis pies están sangrando. ¿A dónde me llevas? Rogelio, por favor, ya no caminemos. ¿A dónde me llevas, Rogelio? Eso depende de ti. ¿Hasta dónde quieres llegar? Pero yo quiero que llegues a un lugar. ¿Lo recuerdas, Rogelio? ¿Recuerdas aquel lugar al que me llevaste? Tú dime hasta dónde prefieres llegar. ¿Quieres aquel lugar al que me llevaste hace poco más de 8 años? Fue ahí, en ese momento, que me llegaron muchos flashazos de aquel día y comencé a gritar. De un momento a otro las ramas de los árboles se movían de una manera sorprendente. Recordé por completo aquella fecha en que fuimos con Roma a aquel lugar una noche antes de casarnos. La noche en que sin piedad me convertí en aquel demonio. ¿Por qué? Me preguntaba llorando y desesperado. Intentaba correr mientras la veía en todos lados, con una sonrisa burlona, pero con la mirada más triste que puedan imaginar, de esa que implora piedad. De un momento a otro comencé a sentir que algo caminaba por mi cuerpo, y por más que intentaba sacudirme, no dejaba de sentir esa sensación. Enseguida vi cómo caían gusanos de mis manos. Me quité la camisa y estaba lleno de gusanos. Al caer la camisa al suelo llegó un olor fétido, tan fétido que parecía que un muerto estaba cerca de mí. En eso me tropecé. Aquella mujer se agachó y fue ahí, en donde no quedaba ninguna duda. Roma estaba ahí, mirándome, con tanta tristeza pero con dulzura, ternura y mucho amor. Intentó tocarme. Me levanté rápido, pero cuando quise correr me tropecé. Al momento de voltear a ver si ella estaba detrás de mí, me di cuenta que había tropezado con un hueso. Sí, terroríficos. Roma fue asesinada. Y por alguna extraña razón, la mente de su asesino se apoderó de mí por unos instantes para enseñarme lo que había pasado.